Bien, la clase número 8 está relacionada con el primer principio y nosotros vamos a hablar de eso, siempre pensando en los problemas que nosotros tenemos en la guía, ¿no? En este caso es la guía número 8. Bueno, comencemos entonces con el primer principio. Esta que se ve acá es la expresión del primer principio. Me dice que la variación de energía interna es el calor que entra o sale del sistema, más el trabajo que se hace sobre el sistema o que el sistema hace sobre el medio ambiente que lo rodea, digamos. Sí, lo que está diciendo es que tanto calor como trabajo modifican la energía interna, por eso está la palabra o la letra griega sigma, que significa cambio de energía interna. Bueno, vamos a responder ahora a dos preguntas. ¿Qué es la energía interna? ¿Y por qué en la expresión aparece la variación de la energía interna y no la energía interna? Y también vamos a responder por qué esta expresión representa la conservación de la energía, como bien dice acá. Bueno, atendiendo a la primera y segunda pregunta, ¿qué es la energía interna? Bueno, la energía interna es la energía de cada uno de los componentes del sistema, o sea, mejor dicho, es la suma de las energías de cada una de las componentes del sistema, donde esa energía de cada uno de los componentes, por ejemplo, si estoy hablando de un gas, esos componentes son las moléculas. Entonces la energía interna sería la energía cinética de las moléculas, la suma obviamente, y también iría la suma de las energías potenciales de interacción entre moléculas, por ejemplo. Pero también uno en energía interna tendría que poner la energía, no sé, de los núcleos atómicos, de los electrones, etc. Pero claro, en termodinámica nosotros no podemos cambiar, por ejemplo, calentando, o sea, agregando calor al sistema, o trabajo, no podemos cambiar, por ejemplo, el estado de la energía nuclear. Entonces, claro, ¿para qué voy a tener en cuenta la energía nuclear si ya sé que esa va a permanecer fija? Salvo que yo acá, bueno, estoy hablando de situaciones normales, pero si yo obviamente que caliento la sustancia a 15 millones de grados, que es lo que pasa en el Sol, sí voy a alterar la energía nuclear y voy a producir reacciones nucleares, ¿no? Pero a las temperaturas que estamos hablando nosotros, o de las que trata la termodinámica, o los trabajos, por ejemplo, cuando uno aplasta un gas, y bueno, la aplasta más o menos, digamos. O sea, no es el aplastamiento que sufre, por ejemplo, el gas cuando una estrella colapsa. Que es tan fuerte ese aplastamiento que ese aplastamiento hace que los electrones se metan adentro del núcleo atómico, más o menos, para formar una estrella de neutrones, ¿no? Bueno, esas cosas no están metidas acá, no son consideradas. Entonces lo que nosotros tomamos como energía interna es la parte de energía que podemos variar, que podemos cambiar, con el calor que nosotros ponemos y con el trabajo que nosotros hacemos, que no es mucho, relativamente hablando. Entonces, claro, en esta energía interna, y bueno, solo entrará la energía cinética de traslación de moléculas, por ejemplo, y también la energía cinética de rotación de esas moléculas, o la de vibración, que es un poco más grande, hay que ver si uno la puede cambiar, ¿no? Porque es más grande y que para cambiarla se necesita más energía, mucho más calor o trabajo, digamos, colocar. Pero no voy a poner acá la energía nuclear, ¿está bien? Entonces la energía interna es eso. Y bueno, ya esta está respondida, ¿por qué se pone la variación y no la energía? Porque a mí lo que me interesa es cómo cambia la energía, porque sé que eso lo puedo modificar agregando calor o trabajo. Si en vez de poner
la variación, como dije antes, pongo toda la energía, inclusive la nuclear, y bueno, la nuclear no va a cambiar, entonces ¿para qué quiero una fórmula si sé que siempre va a permanecer fija ahí la nuclear, ¿no? Bien, y después, ¿por qué esta expresión representa la conservación de la energía? Y bueno, lo que me dice la expresión que lo acabo de decir es que la energía cambia porque pongo o saco calor, que también es energía, o porque hago trabajo mecánico sobre el sistema, que es otra forma, otra manera de transferir la energía, o porque el sistema hace trabajo mecánico sobre el medio. Pero noten una cosa, si la energía pudiese cambiar solita, sin que yo ponga o saque calor o trabajo, quiere decir que la energía se puede crear de la nada, ¿no es cierto? Adentro del sistema crearse energía sola, entonces eso cambia la energía del sistema. O podría destruirse solita la energía dentro del sistema, entonces también cambiará la energía del sistema. Pero eso es lo que justamente no pasa. Eso no se observó nunca. Entonces, claro, lo que genera, la única posibilidad de generar variación es con calor o con trabajo. Porque, bueno, lo dije recién, la energía no se puede ni crear ni destruir, entonces se está conservando. La energía es una cosa que se conserva. O sea, si falta energía del sistema es porque se fue a otra parte. ¿Está bien? Entonces esta ley es una ley de conservación de energía. Bueno, ahora hablemos un poco del trabajo mecánico. Dijimos que el trabajo es una manera de poner o quitar energía de un sistema. La otra manera de hacerlo es a través del calor. Entonces el trabajo lo definimos de esta forma. En realidad esto corresponde a una pequeña cantidad de trabajo que corresponde a un pequeño desplazamiento. Pensemos en un gas dentro de un cilindro, como se ve acá, donde hay un pistón, y uno, por ejemplo, aplasta el gas a través de este pistón, y genera un pequeño desplazamiento. Por eso esta delta acá significa pequeño, ¿no? Bueno, el trabajo, como ustedes sabían quizás de la escuela, el trabajo de una fuerza era la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, si yo aprieto el pistón para abajo, tengo la fuerza así para abajo y el desplazamiento para abajo. El ángulo entre estos dos vectores es 0. Pero puede ocurrir que yo apriete el pistón para abajo, pero la presión del gas hace que el pistón suba. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el desplazamiento es para arriba, la fuerza para abajo, y el ángulo es 180, y el coseno de 180 es menos 1, ¿no? Bueno, entonces, acá lo que hago es justamente eso, ¿no? Aprieto el pistón para abajo, o sea, tendría el coseno vale menos 1 acá, pero con este menos se hace positivo y me queda estos dos términos. Pero claro, la variación de volumen, o sea, el volumen que está acá entre el pistón y esta línea punteada, que es donde esta línea punteada es donde el pistón llega después de aplastarlo, ¿no? Después de aplastar el gas. Esa variación de volumen se puede pensar como la variación de longitud por la variación del área. Entonces, la variación en el desplazamiento, dije longitud, el desplazamiento, se puede escribir como la variación del volumen sobre el área. Así que la pequeña cantidad de trabajo se puede escribir así, ¿no? Reemplazando acá donde dice delta D, reemplazándolo por esto. Lo que no aclaré y lo aclaro ahora es que esta Fe es la fuerza externa que se hace sobre el sistema. ¿Está bien? En este caso la fuerza que yo hago sobre el pistón. O sea, cuando uno calcula el trabajo,
en el trabajo va la fuerza externa. ¿Mm? Bien, resulta que la fuerza externa, al final el trabajo me queda descrito de esta forma, pero la fuerza externa dividido el área es la presión. Entonces esto lo vamos a reemplazar por una P de presión externa. Es la presión que hace la fuerza que uno aplica, no necesariamente la que hace el gas que está acá adentro. No necesariamente. Si todo esto está en equilibrio, o sea, si el pistón permanentemente la fuerza que uno hace es compensada por la presión que hace el gas, bueno, entonces esta presión es también la presión del gas, pero no necesariamente lo es. O sea, en el cálculo del trabajo acaba la presión externa, pero en condiciones de equilibrio, como puse acá, y por ejemplo en un gas, la presión externa es la presión del gas y es lo que a veces se suele llamar P. Digo esto porque en la ecuación de estado de gas ideal, que ustedes ya conocen, que dice P por B igual a nRT, esa P no es la P externa, esa sí es la P del gas. Mientras que en el trabajo esta P es la P externa. Pero bueno, en equilibrio ambas son la misma cosa. Pero es bueno recordarlo eso, aunque no son formalmente cosas distintas, digamos. Hablemos un poquito ahora de variables de estado y ecuación de estado, y también de la energía como una función del estado. Estoy hablando de la energía interna. ¿Qué son las variables de estado? Bueno, uno puede pensar en la mecánica que ustedes vieron en la primera física. En esa mecánica, uno lo que tenía que encontrar básicamente eran dos cosas de un sistema. Pensemos en ejemplos simples, qué sé yo, en un móvil, en un auto o lo que sea que se mueve. ¿Y qué era lo importante ahí conocer? Bueno, lo importante era la posición y la velocidad, porque con esas dos cantidades uno puede calcular otras cosas. Por ejemplo, puede calcular la energía cinética, la energía potencial, qué sé yo, la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, esas dos variables, así se llaman, la posición y la velocidad, se las denomina variable de estado. Conocer esas variables en física es sinónimo de conocer el estado del sistema. En el sentido que lo único que me interesa en física sobre el estado de algo es eso, es conocer su posición en todo momento y su velocidad en todo momento, porque con eso armo otras cosas, otras cantidades importantes. ¿Qué pasa acá en termodinámica? Acá estamos tratando con sistemas de muchísimos cuerpos, porque si uno piensa en un gas, tiene 10 a la 23 moléculas, un pedacito de gas, ¿no? Lo mismo un líquido, etcétera, etcétera. Entonces no podemos utilizar esas variables de estado que se utilizan en la mecánica, porque si no uno tendría que estudiar qué es lo que pasa con la posición y la velocidad de cada molécula. Y es imposible eso, ¿está bien? Entonces aquí esas variables se reemplazan por otras variables. Yo estoy contando esto, no estoy demostrando ni voy a demostrar nada de esto en un curso elemental como este, pero estoy contando cómo es el tema. En termodinámica, ¿cuáles son esas variables de estado con las cuales se puede armar, no sé, la energía interna o qué sé yo, lo que sea, no importa? Bueno, o calcular el trabajo, o calcular el calor. Bueno, esas variables de estado son la presión, el volumen, la temperatura y esta N, que es el número de moles. Bien, además de eso, o sea, conociendo eso, conociendo presión, volumen, temperatura y número de moles de un sistema, uno dice, bueno, conozco el estado del sistema. Quiere decir que con esas cosas puedo calcular otras. O debería poder calcular todo lo relativo al sistema, si pensamos en física, ¿no? Además de eso, hay lo que se denomina generalmente en los sistemas una ecuación de estado.
Por ejemplo, ustedes vieron la ecuación de estado de un gas ideal, bueno, que era una fórmula, digamos así, que relaciona la presión y el volumen con la temperatura y el número de moles. También está la ecuación de estado de gas ideal. En general, hay una fórmula entonces que liga las variables de estado, ¿no? Y que uno siempre puede escribir eso igual a cero. Esa fórmula, esa relación entre variables de estado la puede igualar a cero. Bueno, acá está el ejemplito, ¿no? Si uno piensa en la ecuación de estado de gas ideal y paso este nRT para este lado, me queda así, igual a cero. Entonces quiere decir que todo esto que está acá es esta F, la F de función, que depende de la presión, del volumen, de la temperatura y del número de moles, que es lo que aparece acá, ¿no? Presión, volumen, número de moles y temperatura. Bueno. Y por último, lo que también es importante entender acá es que la energía interna, y cuando hablamos de energía interna vuelvo a repetir lo que dije antes, estamos poniendo como sinónimo de energía interna a la variación de energía interna, que es lo que uno termina calculando. O sea, no termina calculando la energía interna, porque no puedo sumar la energía cinética de cada una de las 10 a las 23 moléculas. Yo tengo un gas, por ejemplo, digo, bueno, cuando está a temperatura de 25 grados en este volumen, etcétera, 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 con este número de moles y esta presión, ese es el nivel de referencia de energía. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que ahí la energía está en cero. Y lo que puedo hacer es agregar o quitar energía. ¿Cómo lo hacía? Y poniendo calor o sacando calor, o poniendo trabajo o sacando trabajo. ¿Está bien? O sea que yo termino calculando siempre la variación de energía interna. Aunque uno en vez de decir variación, dice la energía interna. Pero es la variación la que está calculando. Bueno, lo que hay que saber acá es que la energía interna es una función del estado del sistema. O sea, por ejemplo, si uno mira un gráfico de presión y volumen, este puntito, el punto A, tiene un volumen y una presión determinada, pero claro, como va a haber una relación constitutiva, si yo conozco, por ejemplo, miremos, supongamos que es un gas ideal. Si yo tengo la presión y el volumen, entonces tengo la temperatura también. Entonces, en este punto A, no solamente queda definida la presión y el volumen, sino que también queda definida la temperatura. Bueno, ese punto va a tener una determinada valor de energía que va a depender de esas variables que comenté recién, presión, volumen y temperatura. Supongamos que el número de moles permanece fijo. El otro punto, el punto B, va a tener otra temperatura, presión y volumen, y entonces va a tener otro valor de energía. Y claro, para pasar del punto A al punto B yo podría hacer este camino en el diagrama presión-volumen, o podría hacer este otro camino. Bueno, cuando yo hago este camino, digamos, si acá tengo un valor de energía, el valor que tengo acá no depende del camino que yo hago. Por ejemplo, cuando yo acá tengo 2 joules de energía, por este camino agregué 3, o sea que acá vale 5 joules. Por este camino tengo que agregar lo mismo, pese a que es otro camino, porque acá tiene que seguir valiendo 5 joules. Porque la energía depende del punto B, del punto A, y no del camino que une los puntos. ¿Está bien? Eso no va a pasar eso para cuando uno calcula, por ejemplo, el trabajo o el calor. ¿Está bien? Entonces, uno puede decir en este caso que la energía del punto 2, en estos casos, que la energía acá en B, uno la puede escribir como la energía que tengo en este punto, al cual yo le sumo una constante, que obviamente no va a depender del camino. ¿Está bien? Bueno, eso es importante. La energía es una variable de estado,
Es decir, depende del estado, de los puntos estos que definen el estado. Definir el estado, definir presión, volumen y temperatura y número de moles. Y no depende del camino. Eso es importante. Bueno, vamos a ver acá entonces un ejemplo donde efectivamente el trabajo depende del camino. Entonces yo tengo en este gráfico dos caminos posibles, el camino 1 y el camino 2, que unen estos estados, el estado A y el estado B. Cada estado, como dije, se caracteriza por un valor de volumen y un valor de presión, en este caso, porque estamos usando un gráfico de presión-volumen, en este caso, ¿no? Entonces, si uno va por el camino 1 es una línea recta que tiene esta fórmula, mientras que el camino 2 es una parábola, un sector de parábola que tiene esta fórmula que está acá. Entonces, si yo voy por el camino 1, el trabajo es la integral esta. La presión por el diferencial de volumen integrado entre dos determinados valores de volumen. En este caso, entre 1, el volumen está en litros, la presión acá está en atmósfera, entonces yo tengo que integrar entre 1 litro y 11 litros esta cantidad. La presión es esta fórmula, así que la reemplazo, hago la integral y me da 270, y por la unidad de trabajo, que claro, en este caso va a ser presión por volumen, o sea, atmósfera por litro. Recuerden que cuando uno hace estas integrales, está calculando el área bajo la curva. En este caso, esta integral es calcular el área bajo esta recta, o sea, toda esta área. Pero en este espacio PB, el área es presión por volumen, obviamente, ¿no? Si fuera I y X, el área, cuando ustedes lo calculan, le da, X por Y. Está bien en unidades. Para el camino 2, el procedimiento del mismo, ustedes lo pueden corroborar. Donde dice presión pongo la nueva fórmula de presión, que es la que corresponde a este camino. Hago la cuenta y obtengo 103,3 litros atmósfera, o sea, distinto a esto, ¿no? Entonces, el trabajo efectivamente depende del camino. Entonces vimos que el trabajo sí depende del camino, pero claro, lo que pasa es que la energía interna, o mejor dicho, su variación, recuerden que nosotros estamos diciendo, en vez de hablar de variación de energía interna, directamente lo llamamos energía interna. ¿Está bien? En algunos libros lo utilizan, lo ponen así, en otros lo ponen directamente energía interna. Esa energía, ya lo habíamos visto, es el calor más el trabajo. Pero si cambia el trabajo con el camino, también debería cambiar con el camino, porque como tiene que quedar fijo, si cambia, por ejemplo, si sube en 2 unidades, debería bajar en 2 unidades para que la suma me dé algo fijo. O sea que el calor también depende del camino. ¿Está bien? Ahora vamos a ver algunas transformaciones que tienen nombre propio. Por ejemplo, transformaciones que se realizan a presión constante, o sea, isobáricas, o las que se realizan a volumen constante, isovolumétricas, así se llaman, o donde el sistema evoluciona o se mueve o cambia manteniendo la temperatura constante, es decir, las transformaciones isotérmicas. Y vamos a ver cómo se escribe la energía interna en cada uno de los casos. Empecemos por la isobárica, donde la presión es constante, ¿no? Como dice acá, la presión es una P sub 0 constante. Constante quiere decir que no depende ni de la temperatura ni del volumen, o sea, no depende en absoluto de las otras variables termodinámicas.
Entonces si uno calcula la energía interna, bueno, la energía es calor más trabajo. Entonces tengo calor, el trabajo lo escribo así, P de B como siempre, pero claro, la presión acá es constante. Así que la puedo sacar de la integral y me queda P sub 0 por la integral entre volumen inicial y volumen final de diferencial de volumen. Esa integral es esta cuenta, volumen final menos volumen inicial, ¿no? Si acá P sub 0 no estuviese, la integral que me queda sería la resta de volúmenes. O sea que en este caso la energía interna se puede calcular con esta simple fórmula en un proceso isobárico, ¿no? Cuyo gráfico es este que se ve acá. Es decir, la presión se mantiene fija más allá del volumen del sistema. El volumen puede cambiar, pero la presión está fija. Bueno, ¿qué pasa con el proceso isovolumétrico? Es decir, donde el sistema evoluciona, o yo recorro un camino, si quieren, sin cambiar el volumen. O sea, en ese caso, el diferencial de volumen es 0, porque bueno, el volumen no cambia, y este símbolo significa cambio en el volumen, ¿no? Diferencial de volumen es cambio en el volumen. Entonces el volumen no cambia, me da diferencial 0, quiere decir que el volumen inicial es el volumen final, y acá yo lo llamo B sub 0, y si uno lo grafica le da esto. O sea, B se mantiene en B sub 0 siempre. Bueno, ¿cuánto vale en ese caso la energía interna? Otra vez vale calor más trabajo, pero claro, cuando uno escribe el trabajo, este dB vale 0, o sea, todo esto, la integral se anula, y me queda que la energía interna directamente es el calor que ingresa o egresa del sistema. Y las transformaciones adiabáticas son aquellas transformaciones donde no entra ni sale calor del sistema, o sea, donde el sistema está térmicamente aislado. Por ejemplo, un termo donde ustedes ponen el agua para tomar mate, ¿no? Generalmente el termo, el agua ni se calienta ni se enfría. Bueno, a largo plazo sí, porque eso no existe la aislación perfecta. Pero para nosotros, idealmente, no entra ni sale calor. O sea, para nosotros existe o puede existir la aislación perfecta. Bueno, en ese caso, la variación de energía interna es el trabajo, porque calor no hay. Y el trabajo tiene esta fórmula, que habrá que ver cómo cambia la presión con el volumen para uno poder hacer esta integral. ¿Está bien? Esto lo hicimos en la diapositiva anterior, ¿no? Un ejemplo donde mostramos cómo el trabajo cambia por los diferentes caminos.